Vamos con un vídeo, creo que bastante interesante, de física, ¿vale? Para alumnos de bachillerato, también acceso a patronato, en el bloque de cinemática de movimientos, que es el movimiento vertical, ¿de acuerdo? Es un movimiento acelerado por la gravedad en el que nos vamos a mover pues, en el eje de las sillas, ¿no? Y bueno, pues sí se aplica bastante en el bloque de cinemática, también en el apartado de trabajo y energía hemos podido ver ejercicios que eran de cuerpos, que se movían verticalmente, y vamos a ver una serie de ejemplos para que podáis ver qué consiste y cuáles son los procedimientos, ¿vale? Venga, vídeo que tendréis, como siempre, a través del aula virtual y una pequeña muestra que vamos a dejar a través de nuestras redes sociales. Venga, pues comenzamos entonces. Movimientos de caída libre. Y vamos leyendo. Son una serie de ejercicios resueltos, ¿vale? De tiro vertical y caída libre. Vamos leyendo aquí que es importante en estos ejercicios hacer siempre un dibujo de la situación de nuestro problema. Recuerda que siempre pondremos el origen del sistema de referencia en el suelo. Es decir, si yo tengo aquí esta figura, este siempre será mi sistema de referencia. Y que la gravedad tendrá valor negativo de menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, por cierto, ahí tiene una rata, pues va en sentido contrario a nuestros ejes. Recuerda, cuando la velocidad sube será positiva, incluso la velocidad inicial, cuando la lanzo hacia arriba, y que será negativa cuando el móvil baja, también cuando lo lanzo hacia abajo. Pues vamos con el primer ejemplo. Y el ejercicio 1. Dejamos caer una piedra desde una altura de 10 metros. Nos pide calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, la velocidad con la que llega al suelo y la velocidad cuando esté a 3 metros del suelo. Bueno, como veis aquí, hemos hecho un dibujo de la situación, ¿vale? La altura inicial, h sub 0 o i sub 0, como lo queráis llamar. El sentido de la gravedad, ¿vale? Es contrario al sistema de referencia, origen, por eso es negativo. Como indicamos aquí, primero hacemos un dibujo de la situación. Cuando dejo caer la piedra, la velocidad inicial es 0, salvo que nos indiquen lo contrario, ¿vale? Esta velocidad inicial es nula. Se trata de un movimiento uniformemente acelerado y cuando llega al suelo su altura final será 0. La I final, ¿de acuerdo? O H final, esta es 0. Por tanto, aplicamos la siguiente expresión. La de I es igual a I sub 0 más V sub 0 por T más un medio de la aceleración, que es la gravedad en este caso, por el tiempo al cuadrado. Lo podéis encontrar como I o como H. Bueno, sustituyendo los valores conocidos, indicaríamos que 0, que es la altura final, ¿de acuerdo? Será la altura inicial, que es 10, más 0, que es la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad negativa, va hacia abajo, por el tiempo al cuadrado. Nos va a quedar esta ecuación de segundo grado, la cual al resolver tenemos dos soluciones, pero cogeremos la positiva. Obviamente no tiene sentido un tiempo negativo. Luego t igual a 1,42 segundos será el tiempo que tarda en llegar la piedra al suelo. Para el cálculo de la velocidad al llegar al suelo aplicaremos la primera fórmula, ¿vale? De cinemática, la velocidad final es igual a inicial más gt, donde sustituiremos la inicial, la gravedad de nuevo con signo negativo y el tiempo que tardaba en caer. Por lo tanto, la velocidad al impactar en el suelo lleva una velocidad de menos 14 metros por segundo. El signo negativo de la velocidad significa que estaba en sentido contrario a nuestros ejes. Importante, ¿vale? Venga, por último, para calcular la velocidad a 3 metros del suelo podemos utilizar la expresión del m rho a, que no depende del tiempo. Esta que os explico a veces en clase, ¿vale? Que por ejemplo en el rectilíneo uniformemente acelerado era velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado, dos veces la aceleración por el espacio, d o s o x, como queráis. ¿Qué salvedad vamos a tener aquí? Que la aceleración es la gravedad y que la distancia es un incremento, es altura final menos altura inicial. Para ello la velocidad final, que es mi incógnita, será menos la inicial, que es 0, 2, gravedad de nuevo negativa. Y aquí tendríamos la diferencia de alturas, acordaos, cuando está a 3 metros del suelo, la final menos la inicial. Quedando al operar que la velocidad al cuadrado es de 137,2 y por lo tanto la velocidad, que vuelve a tener dos signos y hay que coger la negativa, es de menos 11,7 metros por segundo. ¿Vale? Bueno, pues primer ejemplo acabado.
Vamos ahora con el segundo, que dice que lancemos un objeto desde el suelo con una velocidad de 10. Este se lanza hacia arriba. Nos pide calcular la altura máxima que alcanza, el tiempo que tarda en caer y la velocidad al llegar al suelo. Es un ejemplo típico. Bueno, pues hacemos aquí de nuevo nuestra situación, ¿vale? Dibujamos el origen, el sistema de referencia, la velocidad que es positiva, se lanza hacia arriba, y una condición es que en la altura máxima la velocidad final es cero, puesto que ya no asciende. Y que la gravedad va en sentido opuesto, ¿vale?, a nuestra velocidad hacia el origen, con lo cual es negativa. Bueno, pues cogiendo la primera ecuación, en el punto más alto, la velocidad final es cero, ponemos nuestra inicial, gravedad con sentido negativo y el tiempo. Y este tiempo de 1,02 es el tiempo que tarda en subir. Por lo tanto, para calcular dicha altura, utilizamos la segunda ecuación de que la altura es altura inicial, que es nula, velocidad inicial, que la multiplicaremos por el 1,02, y un medio de la gravedad de nuevo negativa por el tiempo en altura máxima al cuadrado, lo que nos da una altura máxima de valor 5,1. Otra forma que podríamos hacerlo, fijaros bien, sin hallar el tiempo, es la siguiente. Utilizando la tercera ecuación, en el punto más alto la velocidad final es cero, sustituyo la inicial, dos veces el valor de la gravedad por la altura. Y esa altura al despejarlo pues tiene que coincidir, ¿vale? Para calcular luego el tiempo que tarda en caer al suelo o el tiempo de vuelo, podemos tener en cuenta que como el movimiento es simétrico, el tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar. Luego el tiempo total es dos veces el tiempo de subida, ¿vale? Lo veis aquí, tiempo de vuelo es dos veces el tiempo en altura máxima. Luego es 2 por 1,02, lo que nos sale 2,04 segundos. Otra forma, cuando llega al suelo, es que la altura final es cero. Luego, si utilizara la segunda ecuación, altura final cero es igual a la inicial, que es cero, velocidad de lanzamiento por el tiempo y un medio de la gravedad de nuevo negativa por el tiempo al cuadrado. En esta ecuación, que va a ser de segundo grado, sin término independiente, una t es 0, puesto que es al lanzar, y la otra t nos va a quedar 2,04. Tiene que volver a coincidir, ¿de acuerdo? Bueno, por último, para calcular la velocidad cuando llega al suelo, podemos aplicar de nuevo el hecho de que el movimiento es simétrico. Esto quiere decir que la velocidad de lanzamiento es la velocidad de llegada de nuevo al suelo. Y por lo tanto la misma velocidad de lanzamiento, pero con signo negativo. Ahí tenéis que tener cuidado, ¿vale? Bueno, otra forma, como indico aquí, cuando llega al suelo es que la altura final es cero. Utilizamos la tercera ecuación. Por lo tanto, velocidad final al cuadrado, mi incógnita, menos la inicial al cuadrado es dos veces la gravedad por la altura, que es nula. Lo cual al hacer la ecuación nos queda velocidad más menos 10. En este caso la negativa está cayendo, impacta en el suelo. Y vamos ya con el último ejemplo para que lo veáis. Dice, desde una altura de 100 metros dejamos caer una piedra y al mismo tiempo desde el suelo lanzamos otra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50. Estos son los problemas de encuentros, muy típicos, ¿vale? Lanzo algo hacia arriba, desde arriba me lanzan algo hacia abajo y va a haber un punto de encuentro. La primera pregunta es, ¿a qué altura se van a cruzar y cuánto tiempo tardan en cruzarse? Bueno, pues vamos a ver el planteamiento. Vemos aquí que desde una altura de 100 se deja caer un objeto con velocidad inicial nula, desde el suelo se lanza hacia arriba con velocidad inicial de 50 y demuestro nuestra gravedad en sentido opuesto al sistema de referencia, que es negativa. En el punto P donde se van a cruzar, ambos móviles tienen la misma altura, es decir, la altura del 1 y del 2 es igual. Pues para la altura del 1, ¿de acuerdo?, que va a ser el que tenemos desde una altura de 100, nuestra velocidad inicial es 0, con lo cual solo sustituyo el valor de la altura inicial y el valor de la gravedad. Con lo cual nos queda que la altura del 1 es 100 menos 4,9 t cuadrado. Para el que lanzo desde el suelo, tendrá una altura inicial de 0, velocidad inicial de 50 que multiplica el tiempo y de nuevo un medio de menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Con lo cual al operar nos va a reducir a esta ecuación. Como hemos dicho que en el punto de encuentro las alturas son iguales, esta expresión y esta expresión las vamos a igualar. ¿Lo veis aquí? Resultando al final
que el tiempo que tardan en encontrarse es de 2 segundos. Para calcular a qué altura podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones, o la de H1 o H2. En este caso lo hemos hecho con la de H1, quedando 100 menos 4,9, ¿vale? En un medio de G por el tiempo al cuadrado, lo cual quiere decir que a 9,8 metros de altura los dos cuerpos se van a cruzar. Bueno, seguimos. Lanzamos un objeto hacia abajo desde una altura de 100, con una velocidad de 10. Venga, vamos a ver esta modificación. Este va, pero va con velocidad inicial diferente de 0. Nos piden tiempo en llegar al suelo y velocidad en llegar al suelo. Bueno, hacemos el esquema, altura inicial de 100, velocidad va en sentido opuesto al origen, negativa, y gravedad de nuevo en sentido opuesto al origen, negativa. Dice ahora el móvil lo lanza hacia abajo, en sentido contrario a los ejes de nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, la velocidad inicial es negativa y al llegar al suelo, obviamente la altura final es nula. Cogeríamos la segunda ecuación, pondríamos el valor de la altura final, la inicial, la velocidad por el tiempo y un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, lo cual nos va a dar dos soluciones, obviamente la negativa la desecho. Luego concluyo que a los 3,6 segundos el objeto llegará al suelo. ¿Con qué velocidad va a llegar? Utilizamos la primera ecuación sustituyendo la velocidad inicial, valor de la gravedad y el tiempo. Por lo tanto, la velocidad al impactar al suelo toma un valor de menos 45,28 metros por segundo. Vemos que la velocidad es negativa como corresponde a un movimiento que va en contra del sentido de nuestros ejes. Bueno, pues nada. Hemos visto un pequeño vídeo con 4 ejemplos, ¿vale? De movimiento de caída libre. Me interesaba hacerlo sobre todo para los alumnos de cinemática de bachillerato, o cuánto era eso, o acceso a patronato. Incluso para alumnos ya de bachillerato en ciertos problemas que podríamos tener de campo gravitatorio eléctrico o campo electromagnético, pues para que veáis un poquito la dinámica de estos problemas, ¿vale? Venga, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.